Bueno, muy buenas noches. Doy comienzo a la tercera clase de Fundamentos de Investigación. El tema que se va a trabajar el día de hoy o se va a desarrollar es sobre el problema de investigación, cómo surgen los problemas de investigación, las características de los problemas de investigación y asimismo eh, también dar respuesta por qué es importante hacer una revisión de la literatura científica para sustentar los problemas de investigación. Esto con el fin de brindar las herramientas conceptuales para poder realizar la actividad o la tercera actividad sobre revisión de la literatura científica. Esta actividad, como lo indiqué en el correo y como se evidencia en el plan de evaluación, tiene un valor porcentual del 35%. Entonces es una nota considerable, es un porcentaje considerable y se necesita de tiempo y dedicación para que ustedes puedan realizar esa actividad. Los invito a que lean la guía instructiva de dicha actividad, tomen apuntes de lo que se va a exponer en esta grabación, en esta grabación, para que puedan llevar a cabo una muy buena actividad. Entonces les voy a compartir la presentación que tengo. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Ya un momento. Listo. Bueno, entonces vamos a partir. ¿Qué es un problema de investigación? ¿Cuáles son las características de los problemas de investigación? ¿Y qué tiene que ver la investigación con los problemas? Este es el fundamento de la investigación. La investigación se realiza para resolver problemas. Problemas que se han identificado desde las necesidades de resolver un fenómeno, una situación o dar respuesta a un evento como tal. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Es una pregunta o situación que un investigador busca resolver o entender a través de un estudio sistemático. Cuando hablamos de estudio sistemático, hablamos de el proceso del método científico. Recordemos que ustedes en el reporte de lectura académica realizaron una lectura sobre los métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. Y esto es un proceso sistemático que cumple con el método científico, ¿sí? Y es la base de cualquier investigación. Entonces, un problema de investigación emerge para resolver un fenómeno, una situación, un evento, ya sea de índole académico, social, organizacional, económico, cultural. Y la idea es que los investigadores se reúnen o ponen todos sus esfuerzos y conocimientos para buscar la mejor alternativa de solución a ese problema. ¿Cómo nace un problema de investigación? Entonces, ustedes estarán preguntando, esos problemas de investigación pueden nacer desde la observación de la realidad misma, ¿sí? Los problemas de investigación a menudo nacen de la observación del mundo que lo rodea, del entorno, detectar fenómenos, tendencias o problemas en la práctica diaria o en la sociedad o en la naturaleza. En el caso de ustedes, estudiantes, pues la idea es focalizarnos en el marco de las organizaciones. ¿Cuáles son los problemas de investigación que pueden emerger en el campo de de las organizaciones? Y para ello, les planteo una pregunta orientadora para dar respuesta, para que a través de un ejercicio académico den respuesta. ¿Cuáles son esas barreras u obstáculos que inciden a que las MIPIMES colombianas no realicen procesos de innovación, teniendo presente los 4 tipos de innovación que se plantean en el Manual de Oslo 2005? Estamos haciendo referencia a la innovación de producto, a la innovación de proceso, a la innovación de marketing o a la innovación organizacional. ¿Listo? Entonces, partimos de esa realidad.
de esa realidad donde el investigador tiene contacto, es llegada a él, ¿sí? No es aislada. Él de alguna manera, dentro de su acontecer diario, ha identificado alguna situación que podría, que se podría, digamos, mejorar, aportar o solucionar a través de una investigación. ¿Cómo, cómo detectamos estos problemas de investigación? También recurrimos a la literatura científica especializada. ¿M? Entonces, identificamos un problema, pero tenemos que revisar qué estudios se han hecho con relación a ese problema o que esté cercano a a ese problema. Y para ello hacemos una revisión de la literatura científica y esa revisión la hacemos a través de las bases de datos. ¿Sí? Tenemos en cuenta las bases de datos indexadas, que estas nos permiten que todo lo que esté publicado en dichas bases han sido verificadas, validadas por expertos en el tema. Estas publicaciones, hacer esta revisión en bases de datos como Diadnet, Realit, Cielo, y esas, paréntesis, estas bases de datos las encuentran en la biblioteca de la universidad. Entonces, hacer una revisión de esas bases, podemos identificar vacíos o inconsistencias que aún no se han estudiado, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, ah, bueno, esta problemática no se ha estudiado como tal. No sé, por ejemplo, hacer un estudio, queremos hacer un estudio sobre cuál es el grado de innovación que tienen las MIPIMES del departamento de Santander. Entonces vamos a hacer una revisión. Si no encontramos estudios cercanos o que estén relacionados con la investigación, con el departamento de Santander, ahí es donde cobra relevancia. No vamos a hacer investigaciones de lo que ya se ha estudiado, pues porque si no perderíamos el tiempo, esfuerzos, dedicación, esfuerzos económicos, esfuerzos académicos, para que tengan en cuenta. Cuando estamos haciendo una revisión de la literatura, si estuviéramos en un campo real, en una investigación real, un investigador tendría como mínimo revisar unos 50 estudios y dar cuenta de de esos 50 estudios. Y esa revisión se hace a nivel nacional, a nivel internacional. Y se deben leerse en los artículos. Y esos artículos se leen a la luz de el objetivo del artículo, cuál es la metodología que emplearon en el artículo, los hallazgos y las conclusiones a que se llegó con la investigación. Esa es la mirada que se debe hacer. En este orden de ideas, en la guía de trabajo 3 en revisión de la literatura científica, se propone una ficha bibliográfica para que ustedes la realicen. Deben hacer una revisión de 8 artículos que traten el tema de la innovación en las microempresas o en las MIPIMES. Esta revisión pueden hacer estudios a nivel internacional, España, en México, Chile, Argentina, y a nivel nacional, lo que la literatura, digamos, ha recogido en Colombia. Otra perspectiva para poder identificar un problema de investigación es de la experiencia personal y profesional, ¿sí? Esas experiencias y esas vivencias directas que han tenido los investigadores tanto en su vida personal como profesional. Pueden inspirar problemas de investigación, identificar desafíos o áreas de mejora en el ámbito profesional. Pero esa mirada, esa mirada personal es una mirada validada y argumentada y sustentada. Es decir, que los investigadores tienen experiencia en el campo. Por ejemplo, yo no voy a investigar sobre el sector de la salud cuando no conozco de la salud, no tengo experiencia en el sector de la salud y no tengo un conocimiento sobre el sector de la salud. Entonces, se sobreentiende que el investigador investiga aquello que conoce, aquello que maneja y aquello que es propio de él. Entonces, tenemos la experiencia personal y la experiencia profesional. Asimismo, la discusión con los expertos. Esas investigaciones uno tiene que dialogarlas y tiene esas necesidades. Tiene que uno
de esa problemática identificada, esas necesidades, hay que, hay que, hay que dialogarlas, hay que conversarlas con expertos, con personas que sean expertos en el tema, que sean colegas, que conozcan también del campo. Y ahí se generan esas discusiones si es pertinente o no pertinente hacer ese estudio, de acuerdo a esa experticia. Si es necesario, si se lleva, y que ustedes sean aconsejados por esos expertos. Desde esa mirada de estos pares académicos, dan directrices, algunos de ellos están al tanto de las últimas tendencias en el campo del conocimiento. Y por último, tenemos las necesidades y demandas sociales. Esas demandas, esas necesidades y demandas sociales son cuando son urgentes. Se hace necesario de hacer esa investigación para solventar una situación o un problema, por ejemplo, social. Esa investigación puede enfocarse en encontrar soluciones a problemas relevantes para la comunidad o para la sociedad en general. Un ejemplo de ello sería los embalses. Los embalses cercanos a la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación que Bogotá está viviendo? ¿Por qué no hay agua en Bogotá? ¿Sí? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita conocer o qué se necesita saber para que se pueda mejorar esta problemática? Y esa es una necesidad latente. ¿Cómo cuidar los recursos hídricos? ¿Cuál es la importancia de los recursos hídricos en el desarrollo de la sociedad? ¿Sí? Que a nivel, digamos, por ejemplo, estructurales o a nivel de ingeniería, ¿qué les hace falta a esos embalses? ¿Qué tipo de tecnologías se debe investigar para que se pueda mejorar, digamos, este servicio que últimamente a Bogotá ha afectado y que va hasta octubre del 2024? Entonces, recapitulemos. Un problema de investigación de surge para dar respuesta a una demanda, a un fenómeno, a una situación. ¿M? Y para ello se requiere del método científico. Ahí se hace necesario identificar los, los problemas de investigación a los problemas sociales, a los problemas económicos, a los problemas culturales, a los problemas religiosos. Cuando empleamos el método científico, quiere decir que vamos a llevar el paso a paso, cada uno de los pasos, tanto de los enfoques cuantitativos o de los enfoques cualitativos, para poder establecer, para poder dar esa posible solución. Si yo no necesito el método científico para resolver la situación, entonces no es un problema de investigación, puede ser un problema organizacional, un problema social. ¿Listo? Ahora, ¿por qué les explico y por qué me estoy deteniendo de estos problemas? Porque ustedes tienen una guía y en esa guía deben realizar un árbol de problemas. Y ese árbol de problemas eh, debe hacerse como la estructura. En el centro, el problema, ¿sí? El problema sería, no sé, la baja innovación de las empresas, la innovación organizacional de las MIPYMES colombianas. Y en la parte inferior, en las causas, hay que determinar cuáles son esas causas que no permiten o que inciden a que las empresas colombianas no innoven, ¿sí? No realicen procesos de innovación. Entonces ustedes pueden mirar que pueden ser problemas sociales, pueden ser problemas financieros, pueden ser problemas, digamos, de formación, problemas culturales, de acuerdo a la persona que toma las decisiones en la empresa. Eso desde esa perspectiva. ¿Listo? Así sucesivamente, yo establezco 4 o 5 causas y de esas 4 o 5 causas voy sacando las subcausas. Y en la parte de arriba del árbol de problemas, pues son los efectos. Y esos efectos están relacionados con esas causas. Entonces,
La idea y la recomendación mía es que por lo mínimo realicen cinco efectos, cinco causas, cinco efectos en en el problema, en el árbol de problemas. Ahora, un problema de investigación se identifica de otros problemas sociales, económicos, culturales, financieros, eh, porque se necesita recurrir a las fuentes de información. Si usted no necesita validar ese problema con la literatura científica, lo que está trabajando actualmente la literatura científica, no es un problema de investigación. Entonces, el problema de investigación, una de sus características es que debe estar respaldado por las fuentes de información con sus respectivos autores. ¿Qué dice la literatura científica con respecto a ese problema o que se acerque a ese problema? ¿Cómo otras entidades, organizaciones, investigadores han abordado ese problema y cuáles han sido las posibles soluciones que han dado a esa problemática o han generado a esa problemática? Entonces, para mirar esas fuentes de informacional, se necesita de una lectura crítica y de un pensamiento crítico. Y también de competencias informacionales. ¿Cómo validar si esa fuente es verídica, si esa fuente me sirve para respaldar el problema? Entonces, vamos a mirar qué son las fuentes de información. Sí, perdón. Una fuente es el lugar de procedencia de algo, sea un texto, un escrito, una imagen, un testimonio. ¿De dónde está? ¿En dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Sí? ¿En dónde está ubicada esa fuente? En cualquier caso, no debemos olvidar nunca una premisa inicial. Detrás de toda fuente siempre hay alguien que es su autor. Muy importante validar esas fuentes de información, dado que actualmente circulan muchísimo las noticias falsas y esas noticias falsas circulan más que todo en los medios de comunicación y en las redes sociales. No todo lo que gira, todo lo que se publica o se socializa en estos medios es válido. Entonces debemos empezar a mirar si esa información que se está dando ahí, cómo se está estableciendo, quién es su autor, quién es la persona detrás de esa fuente, quién está diciendo, ¿sí? Será nuestro primer indicador para identificar las fuentes confiables. ¿Quién es el autor? Y de acuerdo al autor, miramos su trayectoria en el campo. Si es una persona con la experticia y con el conocimiento necesario para para poder comunicar esa información. Ahora sí, para ello miremos estos elementos. ¿Mm? ¿De dónde procede la información? ¿Cuál es la procedencia de la información? ¿A quién va dirigida esa información? ¿Por qué esa información? ¿Cuál es la finalidad o el propósito? ¿Será desinformar? ¿Será informar? ¿Será ampliar el conocimiento? ¿Quién está diciendo esa información? ¿Quién es el autor de esa información? ¿Quién es, si es una persona, si es una institución? ¿Quién está respaldando esa información? ¿Qué contiene esa información? ¿Está desglosada? ¿Está completa? Le faltan elementos? ¿Le faltó estudios? ¿Le faltaron partes? ¿Dónde está ubicada esa información? Si es un repositorio, si es en una red social, si es en un blog. Y cuándo el cuándo obedece, si a esa información está actualizada. ¿Por qué? Porque a veces uno ve que reciclan información, entonces ponen información, por ejemplo, en las redes sociales descontextualizada. Ponen información que pudo pasar hace 10, 20 años y la ponen como actual. Entonces, también es importante en qué momento se dio esa información, mirar la coordenada temporal de la información. Y esas preguntas, como ven en la imagen, son las preguntas que permiten validar la información. ¿Mm? ¿Cómo evaluar la información, la información recuperada? Ahora,
tenemos algunos elementos para poder tener en cuenta para poder validar esa información. ¿Por qué es importante validar la información? Entonces, uno, los estudios y la literatura científica se respaldan, se respaldan desde los antecedentes o desde esas fuentes de información. ¿Para qué? Para la credibilidad y validez del estudio. ¿M? Cuando yo cito artículos, estudios, proyectos, me permite validar las fuentes de información y proporcionar evidencia que respalda los argumentos y hallazgos de la investigación, aumentando su credibilidad y validez. Entonces yo digo que voy a estudiar sobre por qué las empresas colombianas no innovan o no realizan procesos de innovación organizacional y empiezo a hacer una revisión de la literatura. Quiere decir que de alguna manera mi tema está siendo respaldado por autores fiables y competentes en este campo. ¿Por qué tengo que hacer antecedentes de la investigación y por qué tengo que revisar la literatura? Para la profundidad del conocimiento. Necesito saber, necesito conocer, necesito aprender como investigador, ¿sí? Revisar las diferentes fuentes permite una comprensión más profunda y completa del tema que se quiere abordar o se quiere estudiar, incluyendo diferentes perspectivas y enfoques. Asimismo, téngalo por seguro que es muy difícil hoy en día con los medios de comunicación, con la internet, no encontrar fuentes o estudios que hayan tocado cercano, de alguna manera, el tema que quiero estudiar. Y también evito el plagio académico. También se evita el plagio académico. Porque sobre innovación, por ejemplo, se ha hablado demasiado. Entonces, citar correctamente las fuentes de información ayuda a evitar el plagio, reconociendo el trabajo del otro, de otros investigadores y respetando los derechos de autor. Ya otros investigadores han sentado las bases o los pilares, por ejemplo, con respecto a la innovación. Por eso les insisto a que se lean y los invito a que se lean el manual de Ostrom. La fundamentación teórica. Las fuentes proporcionan el marco teórico necesario para situar la investigación dentro del contexto académico y científico, facilitando la construcción de un marco conceptual. Si fuéramos a realizar una investigación como tal, al llevar a cabo un ejercicio, deberíamos hacer un marco referencial, el marco referencial que soporte la investigación. Y en ese marco referencial debemos citar, lo debemos referenciar, como su nombre lo indica, todos los estudios que se han hecho alrededor del tema. Y para eso volvemos a lo que les comenté anteriormente. Hacer una revisión de la literatura científica mínimo de 50 artículos a nivel nacional e internacional. Y cómo esos artículos nos pueden proporcionar los elementos para llevar a cabo nuestra investigación. Actualización del conocimiento. ¿Mm? Consultar las fuentes actualizadas permite al investigador mantenerse al día con los avances recientes y las tendencias actuales en el campo de estudio. Por eso es muy importante, no ustedes como investigadores, sino como estudiantes, que estén leyendo la actualidad de su campo. ¿Qué está pasando en las organizaciones? ¿Qué pasó después del COVID o pospandemia con las organizaciones? ¿Qué tuvieron que hacer las empresas para poderse mantener o estar vigentes en el mercado? ¿Mm? ¿Cómo implementaron las empresas colombianas la transformación digital? ¿Cómo implementaron el e-commerce? ¿Cómo implementaron las redes sociales para la comercialización de sus productos? Comparación y contraste. Analizar diversas fuentes, los investigadores pueden comparar y contrastar diferentes hallazgos. Estudio A, estudio B, estudio C. A nivel de teorías y de metodologías, lo que enriquece el análisis y las conclusiones de la investigación. Y por último, ¿por qué es importante consultar las fuentes de investigación?
las fuentes de información en una investigación es para identificar los vacíos. ¿Qué no se ha estudiado en ese campo? ¿Sí? ¿Qué falta por estudiar? ¿Qué falta por ahondar? Y eso el investigador tiene que tener un pensamiento analítico y sistemático para poder para poder hacer esas lecturas, desde esa revisión de la literatura, poder decir, este campo no se ha estudiado profundamente. De revisar la literatura existente ayuda a identificar lagunas en el conocimiento, lo cual puede guiar la formulación de nuevas preguntas de investigación y la dirección del futuro del estudio. Ahora vamos a pasar para los criterios de validar las fuentes de información. ¿Qué elementos debo tener en cuenta a la hora de validar una fuente? Entonces vamos a partir por la trayectoria académica del autor. Llegué al artículo científico, tengo el artículo científico y lo que primero tengo que mirar es el autor, ¿sí? La trayectoria del autor acá, es del autor de ese artículo científico, de ese estudio, de esa investigación. Es importante conocer quién es el autor detrás de la fuente y cuánto se ha especializado en la temática en cuestión. En los artículos científicos, por lo general, los autores van respaldados con la afiliación institucional. Esa afiliación institucional puede obedecer a una universidad o a un centro de investigaciones. Y con esa afiliación institucional estamos respaldando la credibilidad de esa fuente. Asimismo, debemos mirar la vigencia de la publicación. Esa vigencia, cuando uno está haciendo una revisión de la literatura existente, el 80% de los artículos deben estar entre los últimos 5 años de revisión. Entonces, si partimos del 2023, no vamos a contar 2024, deberíamos revisar desde el 2018. ¿Mm? ¿Por qué? Porque anualmente son miles de artículos que se producen en la esfera del conocimiento. Y de alguna manera esos artículos se van desactualizando. Es muy diferente hacer una mirada hoy en día de la transformación digital a hacer una mirada de la transformación digital de los años 80 o de los años 90. Ojo, las revisiones que se superen mayor de 5 años son de aquellos autores que sentaron las bases del conocimiento, que definieron la teoría y que son los pilares, que en otras palabras son los que crearon esa teoría y que siempre se deben ser citados. No vamos a citar las reinterpretaciones que se hacen de ellos. Tercero, ¿qué instituciones de respaldo? ¿Quiénes están respaldando? ¿Quiénes están respaldando esas investigaciones? Entonces acá hablamos los institutos, centros de investigaciones o universidades que respaldan una publicación son también un indicador del grado de confiabilidad del documento que estamos leyendo. Si ustedes encuentran tesis de grado, tesis de maestría, tesis de pregrado, tesis doctorales, investigaciones, encuentran universidades, repositorios de universidades, eso ya está validado, porque una universidad no se va a arriesgar a poner en juego su nombre eh, al difundir información no validada o información falsa. Cuarto, género discursivo de las fuentes. Recuerda que hay fuentes antes de ser publicadas han atravesado los filtros académicos científicos. Por ello se recomienda revisar primordialmente artículos en revistas, libros de artículos y libros de investigación. Cuando se publica un artículo y ese artículo circula en un repositorio de universidad o en una base de datos, ya hay un equipo de personas que previamente han dado lectura a ese artículo, han hecho una revisión de ese artículo. De allí la necesidad, de allí no, de allí la validación. Entonces ya está respaldado. Entonces cuando ustedes encuentran directamente los artículos en repositorios institucionales o en bases de datos indexadas, ya está validada esa información. Hay unos criterios para publicar. Los autores del artículo, en este caso, cumplen con unos estándares y con unos lineamientos que le proporciona la revista. Y debe ser al pie de la letra, como dice la revista. Después de que uno haya entregado el artículo,
pasa a la revisión de unos pares académicos y esos pares académicos tienen tres elementos, tres formas de comunicar. Aceptan el artículo sin recomendaciones, aceptan el artículo con recomendaciones y que debe mejorar los investigadores, o rechazan el artículo porque no cumple con los criterios o lineamientos expuestos en la revista. Registro del autor y año. Dado que la información sobre el origen de la fuente es importante, cuando éstas no se registran, quién la escribe ni cuándo la escribe. Entonces es un elemento. Siempre busquen que al menos el artículo tenga un doliente, es decir, que tenga un autor, que tenga, o si no es un autor, si no es un autor natural, un autor corporativo, o al menos tenga un año, o que esté respaldada con una institución. Entonces, esos son los criterios por los cuales evaluar el grado de confiabilidad de uno. Para ello los invito a que revisen bases de datos indexadas. En la segunda parte de la revisión de la literatura, en esa segunda parte deben realizar 8 fichas bibliográficas con base en la revisión de 8 artículos científicos. Y esas fichas bibliográficas tienen los elementos, cada uno de los elementos que deben tener en cuenta. Entonces, lo más importante en esa revisión de las fichas bibliográficas, les recomiendo y les sugiero que si el artículo no tiene una metodología clara o no está expuesta a la metodología, rechacen el artículo. Porque es que el componente metodológico es lo que da la validez al artículo. Y de ahí de que se diga que si es científico o no es científico. Entonces vamos a retomar los elementos expuestos en la gráfica anterior desde la siguiente mirada. Autoridad es la persona encargada de proporcionar la información y el grado de fiabilidad de la fuente. ¿Quién es el autor? ¿A qué escuela científica o de pensamiento pertenece? ¿Es un experto en la materia? ¿Qué más ha escrito? ¿Lo citan otros autores? ¿Pertenece a alguna institución, entidad o grupo de investigación prestigioso? La audiencia, ¿a quién va dirigido ese artículo? No todos los documentos tienen los mismos destinarios, los que influyen en el rigor con que han sido elaborados. ¿A quién va dirigido el documento? A investigadores, a estudiantes, a profesionales, al público en general. Actualización. ¿Cuál es la fecha de publicación? ¿Está la información actualizada? ¿Ofrece una perspectiva histórica, por ejemplo, del concepto? ¿Se hace una línea de tiempo? ¿Cómo se llegó a definir ese concepto? El editor, que es la persona encargada de hacer la publicación. Quien publica el documento es un editor comercial institucional. Es muy diferente hablar de Santillana a la Universidad Autónoma de Manizales. ¿Qué control de calidad hace el editor? Los documentos son revisados antes de su publicación. ¿Qué intereses puede tener el editor? Científicos, profesionales o comerciales. Es muy diferente hacer un libro para comercializarlo y tener dividendos a hacer un artículo de investigación y publicar y difundir ese conocimiento. El objetivo de la investigación es difundir el conocimiento. Para eso se hace investigación, para difundir, para transferir el conocimiento a diferentes audiencias, para ampliar los campos de conocimiento. Tipo de documento. El tipo de fuente, la actualización, la audiencia a la que dirige y el papel del editor están relacionados. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Es un artículo científico? Los artículos en revistas científicas son de gran calidad porque son evaluados antes de su publicación, como les estaba explicando anteriormente. En ocasiones se pueden encontrar versiones preliminares en forma de documentos de trabajo. Si es un artículo científico, en qué revista ha sido publicado, cuál es el factor de impacto de esa revista, a quién llega esa revista. Si es un artículo de divulgación, que es un artículo con el objetivo, digamos, de difundir o de divulgar el conocimiento. Está publicado impresa en revistas de divulgación, son muy actuales, pero no tienen el rigor ni la profundidad de los artículos de investigación. Un artículo de divulgación a un artículo de investigación se diferencia en lo metodológico, ¿sí?
que los artículos de investigación tienen metodología, los artículos de divulgación no. Los artículos de divulgación es mostrar, contar, narrar, presentar a un público al público en general, perdón, para dar a conocer los conocimientos sobre algún tema. Y eso es una de las características de la apropiación social del conocimiento. Actualizar a la sociedad, ¿sí? Brindarle los mecanismos y herramientas a la sociedad que está en punta en el conocimiento y cómo bajarlo para que sea entendible. Y por último, es una monografía, los libros publicados por editoriales de prestigiosos. Es importante que uno tenga que mirar las fuentes según su procedencia. Entonces, esta clasificación, pues acá es una clasificación. Por lo general, hoy en día los estudiantes hacen consultas de bases de datos digitales. Ya casi los textos impresos no se están consultando. Puede ser eh, por su costo, por lo engorroso de ir a una biblioteca. Entonces tenemos fuentes de papel, electrónicas o en línea. Ahí ustedes empiezan a mirar. Desde papel tenemos los libros, la revista, los periódicos, los diccionarios, las enciclopedias, los folletos, los mapas, los planos. Electrónicos, videocintas, audiocintas, discos compactos, disco versátil digital. Y en línea están las páginas web, las bases de datos, directorios de software, las wikis. Fuentes de información por nivel informativo. Entonces tenemos fuentes primarias, secundarias y terciarias. La idea es que siempre consultemos las ideas primarias, que estén a la mano. Documentos históricos, monografías, artículos científicos, libros de resultados de investigación. Secundarias, bancos de citas, catálogo de bibliotecas, bibliografías, inventarios, listas topográficas, índices enciclopédicos, diccionarios, directorios. Y terciarias, bibliografías de enciclopedia. Aquí la invitación es que ustedes consulten las fuentes primarias. Entonces tenemos fuentes por nivel de especialización, generales, especializadas y multidisciplinares. En las generales hablamos de los diccionarios generales o periódicos. En las especializadas, bases de datos como ERIC, de los tesauros, diccionarios especializados, monografías, legislación, tesis, revistas científicas. Las multidisciplinarias, enciclopedias, bases de datos, revistas de divulgación científica. Fuentes por formato en que se presenta la información, textuales y multimedia. Entonces, fuentes impresas, libros, publicaciones periódicas, publicaciones seriadas, folletos y tesis. Y multimedia, videos, podcasts, archivos de audio, fotografías, películas, bibliotecas de software. ¿Listo? Entonces, hay elementos uno que puede chequear las fuentes de información. Una fuente de información es el lugar de procedencia, como lo dijimos, de un producto cultural, científico o académico. Por ello, no hay que olvidar la premisa de que tras de toda fuente de información siempre hay alguien. Alguien la escribió, alguien se tomó el tiempo de escribir. ¿Quién es el autor? Su autor, y este será el primer indicador para validar la viabilidad, la confiabilidad y la viabilidad de la fuente de información. Entonces empezamos a mirar, entonces siempre a nivel eso de autor, currículo académico investigativo del autor. En Colombia, los investigadores tenemos CVLA. Entonces ustedes pueden buscar, el CVLA es la hoja de vida de investigación que se publica por el Ministerio, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se llama CVLA. Cada uno de nosotros tenemos una hoja de vida. Casi la mayoría de los profesores universitarios, para estar en el contexto de la educación superior, debemos hacer investigación. Y entonces ustedes pueden, por ejemplo, entrar y consultar mi hoja de vida, ¿no? Que ha hecho la profesora Liliana Silva Ferreira durante los últimos 5 años en investigación. Es un ejemplo. Y o empiezan a mirar toda la trayectoria. Vigencia académica de la publicación no debe estar en el rango de consulta de los últimos 5 años, a no ser que funden las bases teóricas. Las instituciones de respaldo, centros de investigación, innovación, instituciones de educación superior, bases de datos indexadas, bibliotecas o repositorios. Esto es lo mismo que estaba en la anterior figura, pero lo estamos haciendo como una lista de chequeo.
Identificar el género discursivo de la fuente, si es un artículo científico, si es un artículo de revisión, un metaanálisis, un capítulo resultado de investigación, un libro resultado de investigación, y que haya atravesado por el proceso de evaluación por pares académicos o científicos. Y tenemos la enunciación explícita del autor, que el autor aparece explícitamente su apellido y su nombre en el artículo, el año de publicación y la entidad quien lo respalda. El quién, el cuándo y el por quién son indispensables a la hora de validar una fuente de información. Y por último, pues les comparto estas bases de datos, que son las bases de datos que todas estas bases de datos, excepto Google Académico, bueno, hacen parte, digamos, del mundo de la investigación, donde ustedes pueden consultar directamente los artículos de investigación. Google Académico o Google Scholar es uno de los primeros repositorios que ustedes pueden indagar para buscar esos 8 artículos que se está solicitando. Realit, Spinfer, Cielo, Pianet, Academia.edu. Eric, estas bases de datos, ustedes entran a la biblioteca de la Universidad Autónoma de Manizales y en la biblioteca ven bases de datos. Y ahí tienen acceso libre a estas bases de datos. Esta es una de las recomendaciones importantes a la hora de consultar las fuentes de información. Entonces, recapitulemos. En la segunda, en la actividad, perdón, en la actividad 3, revisión de la literatura científica, esta actividad está compuesta por 2 pasos o por 2 partes. En la primera parte deben hacer un árbol de problemas, un árbol a la altura, ¿sí? Teniendo en cuenta el nivel de formación de ustedes, que ustedes están terminando el proceso o el ciclo de una tecnología y ya han adquirido los conocimientos de 4 o 5 semestres anteriores. Que se les note, digamos, ese análisis. Y la base central de ese árbol de problemas es la baja o poca innovación que tienen las empresas colombianas. ¿Por qué las empresas colombianas no realizan procesos de innovación organizacional? ¿Por qué no lo realizan? Y a partir de esa pregunta y de la lectura de los 8 artículos, ustedes van a dar cuenta. Entonces, tienen unas causas y esas causas, por lo general, vamos a hacer un desarrollo de unas 5 causas. Y esas 5 causas se pueden también desarrollar las subcausas. Por supuesto, en la parte de los efectos están los 5 efectos para poder, para poder llevar a cabo, para poder llevar a cabo ese trabajo. Bueno, asimismo, en la primera, esta es la segunda parte del trabajo. En la primera parte se propone una revisión de la literatura científica. La temática es sobre la innovación. La recomendación mía es que partan del manual de Osho, sobre los tipos de innovación. ¿Cuáles son los tipos de innovación? Les propongo una lectura de no mayor de 4 páginas, donde los va a empapar y los va a introducir al tema de la innovación, qué es la innovación y cuáles son las características de la innovación. Entonces, permítanme acá un momento, busco una presentación. Busco una presentación para que no hasta ahora caigo en cuenta que les podría servir a ustedes. Mm, Está viendo. Bueno, ya me abrió, ya se las voy a compartir. Bueno, entonces acá les voy a dar un ejemplo. Les voy a compartir este ejemplo de un árbol de problemas. Este es el mismo esquema que tienen en la guía instructiva. Entonces, en la mitad es el problema central. En la parte inferior tenemos las causas o orígenes del problema y en la parte superior tenemos los efectos o consecuencias de ese problema central.
Ustedes pueden utilizar la estructura que se asemeje, pero lo más importante es que tenga la problemática, las causas y los efectos. Y les voy a dar algunos elementos para poder realizar ese árbol de problemas. Digamos que yo tengo, este es contextualizado con una empresa, pero lo pueden hacer de forma general. Baja innovación en la microempresa Ahumados La Imperial, ubicada en la localidad de Bosa, Bogotá. Ustedes podrían decir baja innovación en las empresas, en las microempresas colombianas. Entonces, identifique en este caso seis, seis causas. Falta de recursos financieros para invertir en innovación, ausencia de una cultura de innovación dentro de la empresa, escasa capacitación y desarrollo del personal en áreas de innovación, desconocimiento del mercado y sus tendencias, falta de colaboración con socios externos y redes de innovación, barreras administrativas que dificultan la innovación. Eso a nivel de causa. De los efectos, estancamiento competitivo, ¿qué va a pasar? Baja rentabilidad, limitaciones en el crecimiento, desmotivación del personal, vulnerabilidad frente a cambios en el entorno y falta de atracción del talento. A veces hay algunas, podemos tener personales muy cualificados o colaboradores muy cualificados, pero que ven que las empresas están estancadas y tienen otras metas o por alcanzar logros más altos, pues deciden renunciar y cambiar de empresa. Entonces, como ven acá, esta es la figura del árbol de problemas. ¿Listo? Bueno, la semana entrante, el día lunes, espero que de aquí al día lunes tengan leída la guía, los elementos de la guía y vayan adelantando tanto el árbol de problemas y la búsqueda de la ficha bibliográfica. La recomendación que yo les hago es que primero lean. Primero lean el referente teórico y a partir de ese referente teórico hagan árbol de problemas. Primero se fundamentan teóricamente para tener los insumos o los elementos para poder dar respuesta a la pregunta orientadora en el diseño de un árbol de problemas. Cualquier duda o cualquier inquietud me pueden escribir a lilianasilva@autonoma.co o me pueden escribir por WhatsApp al 310-302-1084. ¿Listo, estudiantes? Espero que les haya servido, digamos, esta charla. Recuerden que esta actividad 3, revisión de la literatura científica, se abrió la semana pasada, el viernes de la semana pasada. La idea era que hoy asistieran para poder recibir sus preguntas puntuales y esta actividad se cierra el 4 de junio, teniendo presente que el día 7 de junio se hace la entrega del segundo corte. Al segundo corte ya se tiene evaluado el 65% de la asignatura. No siendo más, me despido y quedo atenta a sus dudas.